sí, voy a moderar este panel muy interesante que tenemos ahora a continuación con dos presentaciones, una sobre la escritura de Ernesto Che Guevara y otra presentación sobre el análisis, la comparación y el interrelacionamiento de revistas literarias. Quiero comenzar entonces presentando al primer presentador, al primer speaker. Voy a presentar a José Domingo Arreola Jiménez. José hizo la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y posteriormente hizo la maestría en Estudios Latinoamericanos también en la UNAM y... ¿dije bien? ¿Sí? ¿José? Sí, bueno, muy bien. Y desde 2013 está haciendo el doctorado también en la UNAM. José ha trabajado en instituciones como la UNAM, el Tecnológico Valle del Chalco y en la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano. Y entonces, su presentación, como ya acabo de decir, la escritura de José Ernesto Che Guevara. Y José, te voy a dar la palabra, 30 minutos. Bueno, antes que nada, quisiera empezar la presentación dedicando mi lectura en primera instancia a Eduardo Galeano en su primer aniversario luctuoso, por supuesto a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, compañeros de todos nosotros, y al grupo de expertos interdisciplinario por su batalla contra la mentira del Estado mexicano. El 8 de octubre de 1967, tras caer en combate en la quebrada del Yuro, el Che es apresado. En manos del ejército boliviano quedan su diario y sus libretas de apuntes. Años después, se sabrá que estas contenían anotaciones sobre los libros que leyó en Bolivia y un ambicioso plan de lecturas. De los 106 títulos que figuran en la lista, 23 son de literatura. Rubén Darío, Stendhal, Dostoyevsky, Roberto Arlt, Faulkner y Julio Cortázar son integrantes de ese abanico literario. Resulta significativo que en medio de condiciones políticas y geográficas sumamente difíciles, dichas obras lo acompañan. Para Guevara, la literatura no solo fue un medio de goce, sino también una parte fundamental de su visión del mundo, es decir, de su proyecto revolucionario. Parto de una consideración fundamental. En el Che, la literatura significó una experiencia de y en la vida, que le permitió modelar una manera de concebirse y proyectarse en ella. Como sugiere Omarete, la literatura como experiencia de vida implica el probar experimentalmente saberes de vida y también el resultado de este experimento vuelve a producir un nuevo saber de la vida y en la vida. Dicha experiencia, como praxis, como vivencia, se basa en el papel del Che como lector de y desde la vida, que repercutirá en su proyecto revolucionario en el que la acción política transforma y enriquece la experiencia literaria. La literatura, en palabras de Otmar Ete, siempre transmite un saber específico de cómo se vive o cómo se podría vivir, y por ende también un saber de cómo no se puede sobrevivir. La literatura, concebida como experiencia de, en y para la vida, posibilita imaginar otras opciones de vivir y es al mismo tiempo un modo de conocimiento e impugnación. Guevara configuró desde una edad temprana una manera de saber y saberse a través de la experiencia literaria que le generó una lectura abusada y activa del mundo. Su acción de lectura está marcada por ese sustrato literario que en la niñez le permitió paradójicamente vencer la inmovilidad a la que el asma lo sometía y después convertirlo en un mejor crítico. Sus situaciones de lectura sufren un cambio gracias a los textos leídos. En la infancia, la inmovilidad ocasionada por el asma es vencida por el movimiento imaginario despertado por las novelas de aventura. En los viajes por Latinoamérica, aprende a leer políticamente la realidad social. En la guerrilla cubana, la lectura de obras literarias sirve como elemento de comunión y transformación de los combatientes. El Che se forja como lector en la adversidad constante. Adversidad física si se toma en cuenta el asma y la dificultad de respirar. Adversidad en el espacio si se consideran las condiciones bélicas en las distintas expediciones guerrilleras. Esas condiciones le permiten, en un verdadero oxímoron, desarrollar una facilidad de lectura que vence diversos obstáculos: el asma, la soledad, la nostalgia. Guevara practicó una lectura subversiva si se le entiende como una alteración del orden existente en su entorno, transformando al mismo tiempo los textos. Quizá no exista nada más ilustrativo sobre la literatura como experiencia de vida y
de la vida como experiencia literaria que un evento narrado por él. Se trata del desembarco en la Veguera de Pío, apenas iniciada la gesta guerrillera de Sierra Maestra en 1956. Tras ser herido en el cuello, rememora una de sus lecturas, y cito: «Sentí un fuerte golpe en el pecho y una herida en el cuello. Me di a mí mismo por muerto. Inmediatamente me puse a pensar en la mejor manera de morir en ese minuto en que parecía todo perdido. Recordé un viejo cuento de Jack London, donde el protagonista, apoyado en un tronco de árbol, se dispone a acabar con dignidad su vida, al saberse condenado a muerte por congelación en las zonas heladas de Alaska. Es la única imagen nítida. En ese breve instante, la única imagen nítida es un recuerdo literario. Evoca lo leído en un momento límite y busca enfrentarse a la posibilidad de la muerte como aquel personaje de London en el que encuentra un modelo de dignidad. La experiencia literaria se convierte en la experiencia vivida y ésta encuentra su referente en lo leído. Ambas se resignifican porque se interpelan. Es un instante en el que lo leído se funde con lo vivido. Hay una suerte de vivificación literaria en un momento en que la vida se encuentra en y con la literatura, o más aún, en un momento en que la literatura se presenta en y con la vida. Ricardo Biblia señala al respecto con esa imagen, cito: «Se condensa lo que busca un lector de ficciones. Es alguien que encuentra en una escena leída un modelo ético, un modelo de conducta, la forma pura de la experiencia». Fin de cita. Para decirlo con Horacio López, cito: «Solo quien lleva la literatura en la sangre puede asociar un cuento leído de niño con el instante que presagia una muerte inminente». Fin de cita. El cuento de London le ofrece la posibilidad de manifestar su abatimiento, de representarse como si fuese aquel personaje literario que, sabiéndose condenado a muerte, busca acabar dignamente la vida. La dimensión literaria de la vida que el Che encuentra en ese momento límite solo tiene parangón con la dimensión de vida creada en el mismo cuento. Guevara se explica así con la literatura, es decir, se explica a sí mismo en el mundo, pero también en relación con los otros que habitan ese mundo. En su primer viaje por Latinoamérica, acompañado por su inseparable Alberto Granado, hay un episodio amoroso que consigna en su diario. Para continuar el viaje, debe dejar a su novia y se genera una tensión que él describe como una puja entre ella y yo, y al marcharse, por un momento resonaban en mis oídos los versos de Otero Silva. Retrata la situación a través de un recurso literario, encontrando en este la mejor manera de exponer sus sentimientos y la puja amorosa con María del Carmen Ferreira. El ejemplo, aunque mínimo, sirve para ilustrar cómo la experiencia literaria da una posibilidad de comprensión y descripción de un momento particular. La literatura significó en el Che un saber sobre la vida en tanto comprensión y objeción del mundo, también dentro de la Revolución Cubana. En una carta a León Felipe, Guevara explica que en una comparecencia entre trabajadores recitó unos versos del poeta con el fin de rebatirlos. El poeta fracasado que habitaba en Guevara afloró en ese momento con la intención de polemizar acerca del papel creador del trabajo en la construcción de una nueva sociedad. Para explicar su idea ante los demás, recurre a uno de sus poetas predilectos. Esas líneas son el punto de arranque para señalar la forma en la que el trabajo dentro del sistema capitalista enajena al ser humano y lo despoja de sí mismo, convirtiéndolo en un niño laborioso y estúpido. Hay un doble nivel de opresión a la realidad. Por un lado, el que proviene de los propios versos, pues estos critican a ese hombre enajenado que no puede cavar al ritmo del sol y que no corta la espiga con amor y gracia. Por otro, el que se desprende de la lectura e interpretación del Che. Para Guevara, el proyecto en construcción del socialismo cubano representaba una ruptura de la enajenación. Por eso, cito: «Nosotros podríamos decirle hoy a ese gran poeta desesperado que viera cómo el hombre, después de pasar por todas las etapas de la enajenación capitalista y después de considerarse una bestia de carga uncida al yugo explotador, ha reencontrado su ruta y ha reencontrado el camino del fuego. Hoy, en nuestra Cuba, el trabajo adquiere cada vez más una significación nueva, se hace con alegría nueva». Fin de cita. En ese gesto se encuentra dibujado un método de lectura que entiende el poema como texto vivo, que polemiza con la idea encarnada en los versos y dialoga con el poeta. Además, contiene un sustrato pedagógico, es decir, ve a la literatura también como enseñanza, como experiencia idónea que abona a la transformación del ser humano. Por eso es llamativo un informe del FBI fechado el 13 de febrero de 1958, en el que se describe al Che en plena lucha guerrillera. Y cito: «El Che es bastante intelectual para ser latino.
ha leído bastante de la literatura latina y aprecia los clásicos de la literatura de otros países. Es inteligente y de pensamiento ágil. Ha hecho que se traigan libros a la Sierra Maestra y se los lea a los soldados de su columna. Nunca se le vio leyendo a Marx ni a otros autores comunistas. Por el contrario, sus esfuerzos por educar a los soldados se restringen a la literatura, leyéndoles obras de Charles Dickens y Alphonse Daudet, entre otros. Vale la pena detenerse un poco en el informe. Si bien tiene un fuerte sesgo peyorativo al considerar a Guevara bastante intelectual para ser latino, lo relevante está en la percepción que ofrece acerca de las obras literarias como base fundamental de la educación guerrillera. El Che hizo que se llevaran libros de Dickens y Daudet para él y sus compañeros, es decir, comparte lecturas, libros y combates. En gran medida, socializó su modo personal de aprendizaje entre los combatientes y ponderó la lectura de obras literarias en tanto forma de transformación intelectual y política de los guerrilleros. La literatura toma así un fuerte sesgo pedagógico en comunión en la acción política que supone la lucha armada. En ese contexto, la lucha política y lectura adquieren un mismo nivel de trascendencia. No es posible pensar la primera sin la segunda, pero tampoco esta sin aquella. En ese gesto se creó una nueva situación de lectura, ya no como una cuestión individual sino colectiva, no como aspiración personal anterior a la vida guerrillera, sino que se gesta con los textos literarios como simiente un proyecto en común en el proceso de lucha, contribuyendo a la transformación política de los combatientes. La presencia de lo literario es fundamental para Guevara, porque en ello encontró una posibilidad de imaginación. Es un saber de convivencia que le permitió observar desde una perspectiva diferente los contextos en los que se desenvolvió. Se trataba de la lucha guerrillera o de los viajes por Latinoamérica, de la intimidad y el amor o la construcción del socialismo. La referencia a la vida es también una referencia a la literatura. Ambas fueron experiencias complementarias de su existencia. Un testimonio de Orlando Borrego, colaborador cercano de Che en su etapa como ministro, así lo ejemplifica. En 1962, paralelamente a la construcción teórica práctica del sistema de financiamiento presupuestario, el Che encontró correspondencia con este y la novela Looking Backward de Edward Bellamy. Aunque escrito en la mitad del siglo XIX, el relato está ambientado en un futuro año 2000 en Estados Unidos. Bellamy plantea una sociedad soñada por el protagonista en la que deja de existir la circulación del dinero. Bellamy, a decir de Orlando Borrego, proyecta cómo se podría socializar la economía. Además, toca el tema del desarrollo tecnológico y el problema de la distribución, justo en términos prácticos. Así, según Borrego, cuando el Che lee la novela, cito, encuentra núcleos con el sistema presupuestario de financiamiento. Guevara se sorprende y se apasiona tanto que obliga a sus colaboradores a leerlo. Fin de cita. El testimonio continúa refiriéndose a la impresión que la novela le causó al Che. Fíjate qué interesante, cómo coincide con lo que planteamos nosotros, diría el Che. Fin de cita. Lo llamativo es el diálogo que Guevara establece entre la obra literaria y la obra revolucionaria. La literatura es componente imprescindible de sus planteamientos teóricos porque en ella hay una beta diferente para exponer con igual profundidad intelectual un complejo entramado de ideas. En otras palabras, de la mano de la novela, Guevara se explica a sí mismo y explica sus proposiciones a los demás. De ahí la sugerencia para que sea conocida por sus colaboradores, buscando leer con ella y desde ella un pensar distinto para la triunfante revolución cubana de los primeros años. En ese sentido, la lectura de textos literarios generó en el Che una reflexión teórica a partir de su contexto histórico. Desde luego, ese ejercicio intelectual es la marca de una lectura crítica en la que, como sucedió con León Felipe, dialoga, polemiza, debate o ratifica los puntos de vista de los autores. Esa forma de leer parte de un método desarrollado por él en el que, en primera instancia, existió un conocimiento cabal de las obras. La semilla primigenia data de su infancia, aunque no se reduce a ella. En una carta fechada el 27 de noviembre de 1936, apenas con 8 años de edad, Ernesto solicita algunos libros a su tía Beatriz Guevara Lynch. Cito: recibí tu carta, ya llegaron los libros de Salgari y los de Vigil, mandame los otros 4 libros de la colección. Indecita. Unos meses después, vuelve a la carga. Cuando pases por la calle Santa Fe, averiguame si tienen los misterios de la India de Emilio Salgari. Fin de cita. Destaca, junto al afán de lectura, el conocimiento de lo que quiere leer. Sabe que existen 4 libros de la colección que
que le son necesarios. Además, tiene certeza del lugar donde puede adquirirse el otro título de salario. Si bien ambas cuestiones reflejan un hábitus particular de lectura, muestran al Che construyéndose como lector desde las obras literarias, conociéndolas a fondo, sabiendo que son parte de una colección y, en suma, armando una biblioteca propia desde entonces. De ese modo, Guevara leyó desde la experiencia literaria que enriqueció su experiencia de saber sobre la vida. Al cumplir 17 años, inició la elaboración de un diccionario filosófico en el que extracta definiciones sobre diversos conceptos. Para ello recurrió a textos de Malraux, Marx, Sábato, Freud, los ingenieros, entre otros. Es imprescindible reparar en algunas particularidades del método empleado por el Che. En primer lugar, tuvo cuidado de señalar cuáles fueron las obras consultadas. En segundo, si bien los conceptos que recupera son filosóficos, estos se encuentran ligados a obras literarias. En tercero, buena parte de los libros eran ediciones populares y económicas. Entre ellas, sobresale la editorial Thor, caracterizada por el papel de mínima calidad para abaratar el precio final y las portadas coloridas para llamar la atención, que tenía dos vertientes, una orientada a la difusión y elevación sociocultural de los sectores populares y la otra pensada en satisfacer gustos más primarios y cotidianos de esos mismos sectores. Juan Gelman, poeta argentino nacido en 1930, apenas 2 años después que el Che, recuerda que las ediciones baratísimas de Thor contaban con un número poco mayor a las 200 páginas, pero si una novela tenía una extensión más grande, lo siento porque ahí terminaba. Las palabras de Gelman dibujan a una generación lectora en Argentina a la que el Che pertenece y con la que compartió lecturas y por tanto editoriales comunes. En el diccionario figuran sellos como Sudamericana, Hemisferio, Americana, Usada, siglo XXI. De igual manera, en su segundo viaje por América Latina, entre 1953 y 56, realiza anotaciones de sus lecturas donde además de destacar, comenta, glosa, polemiza en sus apuntes de lectura, sin dejar de lado los planteos políticos y filosóficos de las obras. El Che pone un especial énfasis en el carácter literario que contiene. Por ejemplo, acerca de Martín Fierro, escribe, cito: la intención social del poema tiene valor de por sí, pues es una buena exposición de la vida y de los vejámenes a los que estaban expuestos los gauchos, pero no es lo fundamental ni mucho menos. Martín Fierro alcanza su valor perenne por el sostenido tono novelado y auténtico del poema, que pinta con colores nítidos el panorama general de la época y por la acertada pintura que deshace los caracteres a través de las palabras. Valor poético solo se alcanza en contadísimas excepciones, pero frases y sentencias de algunas de ellas son de antologías. Fin de la cita. La obra de Hernández me parece valiosa de por sí, por la exposición que hace de las condiciones de vida de los gauchos, pero el valor perenne está en la forma en la que estas condiciones se exponen, es decir, por el sostenido tono novelado y la puntual pintura que logra a través de las palabras. Realiza, pues, una lectura en clave estética. Los valores políticos e históricos de la obra se encuentran condicionados por la construcción literaria. Las palabras del Che reflejan hasta qué grado su lectura tiene como punto de arranque una perspectiva literaria. Esta es la experiencia que le permite leer de manera crítica y analítica tanto los textos como el mundo en el que se desenvuelve y que años más tarde buscará cambiar en la práctica. María Rosa Oliver recuerda algunas apreciaciones vertidas por el Che acerca de la literatura de la Revolución Cubana durante una entrevista sostenida en 1964. Según su testimonio, Guevara comentó, cito: lo malas que suelen ser las novelas con temas de la naciente revolución que considera falsas, estereotipadas y basadas en una errada tendencia didáctica que hace pasar por alto hechos dignos de ser contados. Fin de la cita. Resalta de inmediato la valoración artística que tenía de la producción novelística. No bastaba que éstas relataran temas de la revolución si en cuanto a la forma eran estereotipadas, es decir, su evaluación es en términos estéticos por encima de la cuestión temática. Además, se desprende otro elemento relevante que tiene que ver con la relación desfasada entre la creación literaria y la creación revolucionaria, donde la primera parece quedar a la sala de la segunda. La literatura se convirtió así en un filtro estético que paralelamente le generó un juicio autocrítico capaz de perfilar su mirada en tensión con el mundo que vivió. Al respecto, conviene apuntar que el propio Che, en la carta de despedida a sus padres al partir a Bolivia, escribió que su voluntad había sido pulida con delectación de artista. Las obras literarias le brindaron modelos éticos a seguir con una impronta crítica ante el mundo desde la cual, siempre de la mano de la experiencia, configuró esa visión estética, es decir, de artista.
No resulta casual, en ese sentido, que hiciera énfasis en considerar a la Revolución Cubana como una obra de arte. En el más célebre de sus ensayos, El socialismo y el hombre en Cuba, el Che escribió que la construcción del socialismo es un extraño y apasionante drama en el que el ser humano inicia la ruptura de la imaginación capitalista. La revolución se torna así, a modo de una puesta en escena, en una obra artística en la que los individuos son a la vez quienes la escriben y la llevan a cabo. Considerar a la revolución en la etapa de construcción socialista como un extraño y apasionante drama muestra la acción de Guevara a través de un catalejo artístico. Ojo estético y acción revolucionaria se tornan por esa razón en partes complementarias de su pensamiento. Si en la literatura encuentra los primeros atisbos de su visión del mundo, la acción política significará la consolidación de estos. De la literatura sustrae modelos éticos de conducta, visión estética, reflexión intelectual, análisis crítico del mundo, así como la posibilidad de la utopía. Con la revolución, en tanto experiencia, plantea un modelo ético del ser humano expresado en la idea del hombre nuevo. Asimismo, el proceso revolucionario es el acontecimiento con el que desarrolla una reflexión teórica y crítica acerca del socialismo. Finalmente, como la literatura misma, el triunfo revolucionario fue la muestra palpable de que otro mundo era y es posible. La revolución es en el Che la proyección práctica de su experiencia literaria, de su saber de y en la vida, pues la literatura, para expresarlo con nota maestra, quiera o no, posee una intervención en el saber sobre el vivir de los lectores. Por eso, en palabras del Che, tras lo que dice Marx, siento latir la misma palpitación de Baudelaire. De tal manera, Guevara constituye desde su experiencia de vida, desde su saber, desde sus lecturas, un etos literario que tiene un lugar privilegiado en su proyecto revolucionario. Ese etos sustenta en gran medida su apuesta de revolución.